Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo, comenzamos. En el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo hice unas fotografías que os enseñé el año pasado, más o menos pues en invierno, en diciembre, enero, y es un tipo de fotografía que a mí me gusta muchísimo practicar, quizás porque la puedo practicar durante muy poquitos días al año, pero bueno, me gusta mucho el frío, me gusta el invierno y realizar fotografías a cristales de hielo o bien a pompas heladas o a pompas de jabón es algo que me apasiona, que me gusta mucho. Y bueno, pues el año pasado os enseñé el resultado de este tipo de fotografías, os dije que os iba a explicar cómo las había hecho, así que he esperado pues todo este año a contaros cómo hacerlas, porque obviamente pues es ahora cuando van a venir las heladas, cuando viene la época de nieve y cuando os quiero, bueno, pues contaros cómo las hice para que si os apetece pues las hagáis vosotros. Bueno, pues como habéis visto, este tipo de fotos para mí son muy espectaculares, quizás porque solo las puedo practicar durante 2, 3, igual 5 días al año, y quizás por eso pues le doy mucho valor a este tipo de fotografías. Es verdad que hay que hacer una buena planificación para buscar ese momento en el que se van a producir esas temperaturas que necesitamos, pero es cierto que a mí me encanta el resultado que da, me encanta el tipo de foto que sale y por eso lo quiero compartir con vosotros. Seguro que muchos de vosotros ya habéis visto este tipo de vídeo, se hacen muy virales cuando llega la época de las nevadas, porque hay muchos fotógrafos que hacen este tipo de fotografía y la verdad que es que ver cómo se congela una pompa en esos momentos y esas formas que se generan pues es bastante espectacular. Así que bueno, pues yo os voy a contar cómo las hice yo por si las queréis realizar, y si todavía no sabéis a qué tipo de fotos o de vídeos me estoy refiriendo, bueno, pues os dejo este pequeño vídeo para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para hacer este tipo de fotografía pues es hacer una planificación muy buena, y quizás pensemos que necesitamos que haya nieve para realizar este tipo de fotos, pero no hace falta. Lo único que necesitamos es encontrarnos con temperaturas bajo cero y, si podemos, buscar un día en el que haya ausencia de viento. Con esas dos condiciones ya tenemos todo hecho, porque lo más importante y lo más fundamental es que tengamos temperaturas bajo cero para que se produzca la cristalización de las burbujas de jabón. Para hacer esta planificación pues es muy sencilla, no hace falta que os cuente mucho, pero podéis consultar la EMET, podéis consultar diversas aplicaciones que hay para consultar el tiempo, incluso la misma televisión, cuando veamos las noticias siempre nos avisan de que tenemos una borrasca, de que viene nieve, de que viene un periodo de heladas, así que ese es el momento ideal para hacer este tipo de fotos. Bueno, pues ha llegado el día en el que sabemos que se van a producir heladas y preparamos nuestro equipo. ¿Qué necesitamos para hacer este tipo de fotos? Pues algo muy sencillo que tenemos todos por casa. Lo primero que necesitamos es preparar nuestro equipo, con utilizar nuestra cámara, llevarnos un par de baterías por si acaso el frío las consume rápidamente, y llevarnos el objetivo que tengamos por casa. Podemos hacerlas o bien con un objetivo macro o bien con un teleobjetivo o un objetivo normal. El resultado va a ser muy similar, pero si queremos hacer fotos como las que os estoy poniendo, bueno, pues es verdad que cuanto más nos podamos acercar, pues mejor va a ser el resultado, o vamos a obtener un resultado de ese tipo. Así que si utilizamos un objetivo macro, pues perfecto, pero si no, podemos utilizar cualquiera de los objetivos que tengamos por casa. Yo en mi caso utilicé el 60 mm para hacer esas fotos más de aproximación y esos vídeos más de aproximación, pero luego también utilicé mi teleobjetivo para hacer el resto de fotografías y de vídeos. Bueno, pues una vez que tenemos la cámara lista, lo siguiente que hay que preparar es el trípode.
tenemos que buscar una superficie lisa y nos tendremos que llevar ropa de abrigo porque vamos a estar a temperaturas bajo cero. Nos tenemos que llevar también una pajita, una lata o un bote de cristal si queréis, y por último muchísimo papel, porque ya vais a ver que nos vamos a ensuciar bastante con este tipo de fotografías. Bueno, pues lo ideal para hacer este tipo de fotografías es buscar una superficie plana. Yo para ello lo que hice fue buscar un merendero, el típico merendero que tenemos pues en los parques, para poder situar la zona de trabajo al final de la mesa y yo pues con mi trípode colocarme en el otro extremo y poder buscar el punto y el encuadre que yo quería. La configuración de la cámara va a ser muy sencilla. Una vez que tengamos puesta nuestra cámara sobre el trípode y tengamos todo colocado y listos para hacer las fotos, tendremos que vigilar 2 o 3 parámetros. El primero, tenemos que utilizar una apertura, pues obviamente que nos permita controlar una profundidad de campo adecuada para hacer las fotografías. Lo siguiente es utilizar una velocidad rápida, porque tendremos que congelar ese momento y va a ser, como vais a ver, un proceso bastante rápido, así que si no utilizamos una velocidad de obturación rápida es probable, pues o bien que las fotos nos salgan movidas o que nos perdamos ese momento que queremos fotografiar. Y el tercer parámetro que tenemos que controlar y que tenemos que decidir es si queremos trabajar de manera manual con el enfoque o de manera automática. Pensad que estamos generando una burbuja de jabón que tiene 2 planos, una primera parte de esa esfera que va a estar más pegada a nosotros y una segunda parte de la esfera que va a estar más alejada de nosotros. ¿Qué pasa? Que aunque parezca que prácticamente no hay distancia, si estamos muy cerca, quizás porque queramos hacer esa fotografía más próxima, pues no sabemos realmente en qué zona, en qué plano de los dos van a empezar a generarse los cristales de hielo. Así que aquí vais a tener que andar rápidos y practicar varias veces, porque quizás estéis trabajando de forma manual enfocando hacia esa parte de la burbuja que está pues más alejada de nosotros y los cristales empiezan a formar en la que está más cercana a nosotros. Así que lo que os aconsejo, lo que os digo es que empecéis a trabajar con el autofocus para que así la cámara de una manera muy rápida pues enfoque en ese punto donde se están formando los cristales de hielo, o bien si os apetece pues que esos cristales de hielo formen parte del desenfoque, pues enfoquéis manualmente a ese primer plano de la burbuja y empecéis ahí a realizar las fotos o a realizar el vídeo para que esos cristales que se están generando en el fondo, bueno, pues os genere un desenfoque curioso si os apetece hacer así la fotografía o el vídeo. Para mí esto fue lo más complicado porque, como os digo, es algo espontáneo, es algo muy rápido y que no podemos controlar. Así que aquí va el primer consejo, y para enfocar, si queréis hacerlo bien de forma manual o bien con el autofocus, es que en el lugar donde vayáis a hacer la burbuja de papel coloquéis la pajita que estéis utilizando para generarlas y enfoquéis en ese punto. Sin hacer la burbuja, simplemente colocáis en el lugar donde vais a hacer la burbuja la pajita, enfocáis con vuestra cámara y una vez que lo tengáis todo listo, bueno, pues o bien con un retardo en la cámara o bien poniendo ya la cámara a grabar, empecéis a hacer las burbujas, pero ya sabéis que de primeras, al menos en esa zona cercana a donde se van a generar los cristales de hielo, pues ya lo tenéis enfocado. Como os decía al principio, algo que nos puede ayudar a que se formen estas pompas de jabón y sean estables y siempre se formen en el mismo sitio es llevar con nosotros una lata de refresco o bien un bote de cristal. ¿Por qué? Porque le daremos la vuelta y será en ese culo, en esa zona redonda donde generaremos las pompas, de tal manera que las pompas van a tener una dimensión siempre más o menos la misma, la superficie se va a enfriar rápidamente, va a ser lisa y no va a tener pues las rugosidades que puede tener una mesa, pues en este caso un merendero, que nos pueden estallar las pompas, y además pues se van a enfriar rápidamente y nos van a permitir hacer pompas pues muy similares y nos va a facilitar mucho hacer la fotografía. Y ya por último, pues queda lo más importante, y es la receta. ¿Cómo podemos hacer este tipo de fotografías?
Bueno, pues algo que me costó bastante es encontrar la forma o la receta para poder hacer este tipo de fotos. Si nosotros utilizamos agua, jabón y glicerina, vais a ver que no se van a generar esos cristales de hielo, al menos no van a ser muy sencillos. Así que después de probar varios tipos de ingredientes, bueno, pues di con uno que me permitió no solo generar un tipo de cristal de hielo, sino que en función de cómo lo mezclaba con el resto de componentes, pues me generaba formas diferentes. Así que el ingrediente secreto es sencillamente jarabe de arce. El jarabe de arce es un tipo de azúcar, lo que necesitamos es que haya azúcar para que se produzca esa cristalización, y el jarabe de arce es ideal porque es un azúcar que está muy concentrado, que es líquido y que se mezcla muy bien con el agua, con el jabón y con la glicerina. Así que utilizando ese tipo de azúcar en nuestra mezcla, bueno, pues vamos a conseguir hacer este tipo de burbujas de cristal. Como os digo, probé varios tipos de azúcar y si cogéis el azúcar que tenemos por casa, pues no va a servir para nada, no va a hacer que se formen este tipo de cristales de hielo. Así que, como os digo, utilizar este tipo de ingredientes porque va a ser el ingrediente que haga que se forme este tipo de cristal de hielo. Lo podéis encontrar en multitud de sitios, yo de hecho lo compré en el Alcampo, pero también existe por Amazon, os dejaré el enlace para que lo consigáis. Y bueno, pues ya vais a ver que es algo muy sencillo y que la receta no tiene ningún misterio. Lo que sí que os digo, y no os voy a dar la receta que yo utilizo, es que quiero que practiquéis y que hagáis diferentes mezclas en las que cambiéis las concentraciones de la glicerina, del jabón y del jarabe de arce para que veáis y comprobéis vosotros mismos que en función de las concentraciones que vosotros echéis, pues se va a generar un tipo de cristal o de otro. Y ya para terminar, simplemente os digo que también juguéis con las luces que tengamos en ese momento. Yo estas fotos y estos vídeos los hice justo en el momento del amanecer y lo que hice fue colocarme en contraluz. Así que ese sol que estaba pegando justo en el momento del amanecer, pues le dio unas tonalidades muy chulas, pero también podéis utilizar pues linternas o bien los típicos paneles que utilizamos para generar fotografías distintas. Así que, como veis, ya lo único que os queda es haceros con el jarabe de arce, que creo que es lo único que no tenemos por casa, y vigilar el tiempo para esperar a que lleguen las primeras nevadas. Sé que en algunas zonas de España ya está nevando, la Sierra de Madrid la tenemos llena de nieve, así que os invito a que hagáis y practiquéis este tipo de fotos, porque vais a ver el tipo de fotos y de vídeos que se pueden hacer, que son espectaculares, y ya estáis viendo lo sencillo que es. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que no tiene ninguna complicación, que tenéis que jugar con esa mezcla y con el jarabe de arce para poder conseguir ese tipo de cristales de hielo. Y bueno, pues si os animáis a hacer este tipo de fotos y las publiquéis en las redes, pues etiquetarme para que pueda echar un vistazo al trabajo que estáis realizando. Como siempre, podéis dejarme cualquier duda en los comentarios, escribirme por Instagram si tenéis alguna duda con este tipo de fotografías. Y bueno, pues lo que os digo siempre, si queréis podéis seguirme en Instagram para conocer mi día a día, para saber un poquito más sobre esa nueva colonia de hormigas que tengo. Podéis invitarme a un café si queréis, podéis seguirme en YouTube y si queréis pues pasaros por la página del Racepod para que lo conozcáis si todavía no lo conocéis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, milimetreros!